Hola amigos, en este episodio vamos a dejar un momento a la soleada Polonia y vamos a hablar sobre los problemas en la Unión Europea, y la Unión Europea se está desmoronando. En Ceuta hubo una irrupción masiva de migrantes, los vecinos están cerrando las fronteras y colocando cordones militares. Bloomberg está advirtiendo sobre una crisis alimentaria global debido a las guerras y la sequía. Vamos a analizar este cóctel geopolítico al estilo que nos caracteriza. Por favor, denle like y suscríbanse al canal. Amigos, revisen su campanita si saben a lo que me refiero. Escriban un comentario. ¿Por qué el calvo no está en el frente? ¿Por qué el calvo no está en el mar? Sí, amigos, lo más importante es el like y la suscripción. Muchísimas gracias por el apoyo. Ahora vamos al grano. Bueno, mis queridos amigos, la solidaridad europea se está resquebrajando tan fuerte que se escucha incluso en el norte de África. Mientras en Ceuta se desarrolla la epopeya con el cruce masivo a nado, por cierto, de eso hablaremos un poco más adelante, en la propia Unión Europea ha comenzado el caos. Un verdadero todos contra todos de primer nivel. La primera en no soportarlo fue la hermosa y soleada Italia, representada por el Ministerio del Interior italiano. Los muchachos en Roma vieron todo este circo y dijeron, basta, suficiente. Suspendemos el Schengen con España y cerramos las fronteras marítimas y el espacio aéreo. Giorgia Meloni y su equipo decidieron no esperar a que toda esa multitud cruzara los Pirineos y se lanzara a las ayudas sociales italianas. París tampoco se quedó atrás. Macron también actuó. Se retorció el bigote y dijo, vamos a desplegar militares y aviación en la frontera con España y hasta lanzaremos drones al cielo. Bueno, a Macron le gusta pelear, sí, todavía recuerdo en tiempos del COVID cómo andaba en un vehículo blindado. En fin, rodearon a la pobre España por todos lados como si no fuera un aliado de la Unión Europea, sino más bien como si fuera Cartago, sí. Bueno, ¿y qué hizo nuestro protagonista principal, el valiente Pedro Sánchez, ante los ataques de esos italianos? Sánchez se puso de pie de inmediato. Adoptó la pose de virtud ofendida, hizo un puchero y dijo, exijo respeto a los tratados europeos, y de inmediato sacó su as bajo la manga, algo así como, ¿y ustedes qué? ¿Y a nosotros por qué? Le recordó a Roma que en los últimos 5 años, del 21 al 26, fue precisamente a través de Italia que llegaron a Europa casi 500.000 de inmigrantes ilegales. Es decir, para ser exactos, 478.000. Y en el caso de España, esa cifra es 2 veces menor, solo 234.000. Sánchez dice, ¿y quién fue el que estuvo ahí haciendo ruido para las vacas? Eso es. Pero por cierto, Sánchez prefirió simplemente no notar la jugada francesa con los aviones y los drones, como diciendo, mejor no peleamos con Macron. Bueno, en fin, amigos, es una imagen clara. La casa europea se está incendiando y los habitantes, en vez de apagar el fuego, se dedican a atrancar las puertas para separarse unos de otros y a compararse con estadísticas. Bueno, y ahora pasamos a la siguiente parte de nuestro ballet. ¿Qué infierno armaron ahí? Bueno, en realidad Marruecos y España. ¿Qué pasa en el norte de África? Pues ahí, en resumen, simplemente un asalto surrealista. El enclave español de Ceuta, para quien no lo sepa o lo escuche por primera vez, está ahí, tranquilamente, en la costa africana. Y de repente, desde la ciudad marroquí de Fnidek, comienza una travesía colosal. Desde, creo, anteayer, a 60.000 personas no les importó en absoluto la frontera. Algunos nadaron desde la playa, otros atravesaron las vallas y el alambre de púas. La población de Ceuta es de solo 84.000 personas, y aquí, en un solo día, llegó todo un ejército, compuesto principalmente por hombres bastante fuertes. ¿Qué hacen los valientes fuerzas del orden españolas? Nada, solo están ahí, observando con tristeza, porque literalmente el día anterior, el Tribunal Supremo de España tomó una decisión genial. No se puede expulsar automáticamente a quienes llegaron por mar, no se puede. Por favor, procesen a cada uno de manera individual, siguiendo todos los procedimientos, y tal vez hasta té y galletas. Bueno, las autoridades y el ejército también llegaron, pero de nada sirve, porque así son las leyes, muy humanas. Surge la pregunta, querido espectador. Sí, ¿quién tiene la culpa y qué hacer al respecto? Bueno, en mi opinión, el principal responsable de todo es el comandante en jefe del gobierno español. Don Pedro Sánchez. Bueno, probablemente el camarada más de izquierda entre los líderes de los grandes países de la Unión Europea. Primero, ya tuvo un roce con los estadounidenses por el tema de Irán, aunque pudo haberse quedado callado. En segundo lugar, promovió un liberalismo increíble. Recientemente, de un solo golpe, legalizó a más de 500.000 de inmigrantes ilegales. Naturalmente, los conservadores de todo tipo por esa política se irritan por todos lados, incluso en los lugares más insospechados. Se les eriza el cabello, se les pone de punta. Y la historia con Ceuta les dio no solo una ventaja, sino, no sé, probablemente un balde entero de aceite que alegremente vierten sobre la cabeza de Sánchez.
Meloni, la primera ministra italiana, ya lo dice directamente como España primero salte del espacio Schengen. Y Trump incluso asiente del otro lado del Atlántico. ¿Ven? Yo les dije, si votan por los demócratas, en Miami tendremos lo mismo. Y dentro de la propia España, todos ya están criticando a Sánchez por las fronteras porosas. Y en principio, creo que es absolutamente merecido. Para los partidos de derecha europeos, esto es un gran regalo. Bueno, en resumen, es simplemente una fiesta. En primavera hay elecciones en Francia. Sí, bueno, parece que Marine Le Pen ya es la favorita y con estas noticias su popularidad sube más y más. Incluso los centristas moderados en Europa que intentan aparentar un control migratorio estricto miran a Sánchez y se persignan. Dios mío, ¿qué estás haciendo, viejo? Sánchez siempre fue un bicho raro para ellos y ahora se ha convertido en el chivo expiatorio perfecto, al que pueden echarle la culpa de todos los pecados de la Unión Europea. Y bueno, amigos, vamos a pensar en esto. La pista marroquí, ¿qué es eso? ¿Una coincidencia o una operación especial? ¿Sí? Porque ahora empieza la parte más interesante de la geopolítica, en la que los expertos de sillón sí que le entienden bastante bien. La relación entre España y Marruecos es, por decirlo suavemente, tensa. Los españoles dudan de los derechos de Marruecos sobre el Sahara Occidental, y los marroquíes, en respuesta, consideran Ceuta y Melilla. En general dicen, ustedes han ocupado nuestros territorios. Además, están las disputas eternas por la plataforma continental cerca de las Islas Canarias. Por cierto, he estado en las Canarias más de una vez. Es un lugar increíble. ¿Con gusto aceptaría una propiedad ahí como regalo? Y ahora en la prensa española volvemos al tema. Cada vez se murmura más. ¿No habrá organizado este banquete el propio Rabat? O sea, los marroquíes. Y en las redes sociales circulan videos donde la policía marroquí acompaña amablemente a los camiones con migrantes directamente hasta las vallas. ¿No les recuerda esto a la frontera polaco-bielorrusa? Eso es. Y en algunos lugares incluso abren amablemente las puertas. Así, para que los muchachos no tropiecen, adelante, pasen. Esto no parece solo una crisis migratoria, sino una ocupación híbrida, y con este panorama se podría cambiar al gobierno de Ceuta ahora mismo. Simplemente, ¿por qué no hacemos un referéndum aquí mismo en la calle ahora? Sánchez por ahora evita cuidadosamente el tema de la invasión encubierta de Marruecos. Dice que esto es un atentado contra la integridad territorial. Pero echó toda la culpa a unos supuestos criminales organizados, que son como hombrecillos verdes, ¿no? Que, según él, aprovecharon la decisión del tribunal y animaron a la gente a cruzar nadando. Bueno, en resumen, es una especie de comedia con elementos de tragedia. Estamos observando cómo se desarrollan los acontecimientos. Bueno, amigos, supongo que hay que preparar las palomitas de maíz. Y seguimos. Todavía no hemos terminado el video, véalo hasta el final. Continuamos con nuestra fascinante inmersión en las pasiones euroafricanas. Sí, los noticieros informan que los ciudadanos que lograron entrar a Ceuta apenas se secaron después de nadar, se lanzaron a una intensa agenda turístico-cultural. Específicamente, se fueron de compras. ¿Y qué más se puede hacer? ¿Ir a ver iglesias o qué? Pero decidieron hacerlo sin recibos y sin cajas registradoras. Sí, simplemente, en pocas palabras, empezaron a saquear tiendas y supermercados. Obviamente, los negocios locales quedaron totalmente en shock por este tipo de espectáculo. Se les pusieron los pelos de punta. Los centros comerciales están atrancando puertas y bajando las persianas. La Confederación de Empresarios de Ceuta ya les dice abiertamente a los comerciantes locales, chicos, quédense en casa, no se expongan hasta que las autoridades de alguna manera logren restablecer la seguridad. Si no, se van a quedar sin mercancía y sin caja y hasta les pueden escribir cosas feas dentro de la tienda. Y ni siquiera en español, aunque eso ya no importará, pero eso no es todo, amigos. En las redes sociales dicen que los recién llegados rápidamente aprendieron las ventajas de la legislación española y empezaron a ocupar casas vacías. ¿Y qué tiene de malo eso? Dicen que son marroquíes. Y las leyes sobre ocupación ilegal, o ocupas, como las llaman en España, son famosas por lo absurdas que son. Echar a un ocupante de tu propia vivienda allá es un verdadero infierno burocrático que puede durar meses o incluso años. En resumen, los ciudadanos migrantes no pierden el tiempo, aprovechan la infraestructura local y el parque habitacional con un entusiasmo nunca antes visto. Y las autoridades españolas siguen observando con tristeza cómo el Estado de Derecho en la práctica se convierte en algo, caray, simplemente esto, no sé qué palabra usar, supongo que un circo, un circo. Ay, amigos. En fin, llegan noticias interesantes desde España, sí. Si pensaban que los problemas de la Unión Europea terminaron con los migrantes en Ceuta, tengo más noticias para ustedes. Permítanme mojarme un poco la garganta, amigos, es que ayer tomé un poco de cerveza. ¡Salud!
Disculpen, continuando, si pensaban que los problemas terminaron con los migrantes en Ceuta, hay otra maravillosa noticia entre comillas. La agencia Bloomberg echó un vistazo a las reservas de la economía mundial y pintó un panorama, uno más aterrador que otro. En el horizonte se vislumbra una crisis alimentaria global y está siendo provocada desde dos frentes al mismo tiempo, los conflictos armados y los caprichos de la naturaleza. Probablemente empecemos con la región del Mar Negro. El principal punto neurálgico del planeta sigue siendo el mismo, la región del Mar Negro. Y por cierto, esta región alimenta a medio mundo. Más de una cuarta parte de las exportaciones mundiales de trigo, 2/3 del aceite de girasol y el 10% del maíz. Y en medio de los constantes ataques a la infraestructura portuaria y a los barcos, los mercados se pusieron tan nerviosos que los precios del trigo en julio subieron más del 10%. Eso, por cierto, es el mayor salto mensual en los últimos 2 años. Pero el clima decidió no quedarse atrás de la política. En Europa se estableció un calor infernal, sequía y luego incendios forestales debido a la sequedad. Así que los agricultores ya se están agarrando la cabeza porque la cosecha de grano podría caer a mínimos de varios años. En la soleada Australia. Aunque como saben, Australia no pertenece a la Unión Europea, es decir, incluso donde exportan trigo por toneladas, también hay sequía, aridez y desánimo. Pero la verdadera diversión empieza con el arroz, y este cereal, por cierto, es el alimento principal de más de la mitad de la población del planeta. Debido al fenómeno oceánico de El Niño, la sequía llegó a la India, Vietnam y Filipinas, y la India es de hecho el principal exportador mundial de arroz. Bueno, amigos, el resultado es predecible. El precio del arroz ya se disparó al máximo en el último año y medio, y parece que no piensa detenerse. Y como si eso no fuera suficiente, además se sumó el sector energético y de combustibles. Debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán, los precios del combustible y los fertilizantes empezaron a subir el doble de rápido. Y sin fertilizantes, caray, esa palabra suena rara. Fertilizantes, fertilizante. Y sin fertilizantes ni diésel, como se sabe, no se puede arar ni sembrar mucho. En fin, la situación no pinta muy bien. Mientras los políticos pelean y compiten con sus ambiciones, las leyes de la física y la economía siguen funcionando sin descanso. Así que, amigos, no solo hay que abastecerse de palomitas, sino también de trigo sarraceno. Esa es la información, esas son las noticias. Vamos a buscar algo positivo. Yo voy a intentar, amigos, mañana o pasado mañana, darles algunas buenas noticias. Porque sí, ya saben, la situación ahora no es... Bueno, no pasa nada, aguantamos. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Saludos a los camioneros, saludos a los trabajadores, a la clase obrera. Eso es todo. Salud, Pim, porque... Ay, qué lástima que no está fría. Debí haberla puesto en el refrigerador en la noche. Bueno, eso es todo. Por ahora es todo. Hasta la próxima.